Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta sesión. Los voy a dejar con Yeroisi Martínez, quien es la secretaria general de la Cámara de Comercio México-Panamá. Yeroisi. Ok, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Gerencia en tiempos de COVID, Plan Estratégico para Reiniciar Actividades y Gerencia Tributaria. Bueno, hoy en día nos encontramos reunidos con el licenciado Ricardo Alemán, presidente de CAMEXPA, licenciada Amanda Barraza de Morgan & Morgan, doctor Jorge Blando, vicerrector de Educación Continua del TEC de Monterrey, Carla Díez, directora de Operación Internacional del TEC de Monterrey, y el licenciado Arturo Aguilar, líder regional de Panamá, miembros de Cámara de Comercio de Panamá, México-Panamá, perdón, distinguido público asistente, todos. Muchas gracias por su asistencia a tan importante conferencia. En primera instancia le damos la palabra a nuestro presidente Ricardo Alemán Alfaro. Muy buenos días a todos. Para la Cámara de Comercio México-Panamá constituye un gran honor poder compartir junto con el TEC de Monterrey esta oportunidad para que tanto nos preocupa a los empresarios y trabajadores de las empresas que estamos padeciendo de alguna manera pues fuerte los impactos económicos producto de la pandemia del COVID-19 y que ha producido pues una gran cantidad de cierres temporales de empresas y de trabajadores como tal, y que ahora nos preparamos precisamente a la reapertura de nuestros negocios, de nuestras empresas, y que los trabajadores puedan regresar a trabajar en circunstancias, como le llaman ahora, dentro de una nueva normalidad, pero que siempre con entusiasmo y poder echar adelante. Para ello, pues contamos con los grandes conocimientos del vicerrector de Educación Continua del Tecnológico, don Jorge Blando Martínez, así como nuestra querida amiga y asociada senior de Morgan & Morgan, Amanda Barraza de WOM, especialista en Derecho Fiscal y Tributario, que podrá entonces combinar todos estos esfuerzos de apertura con el impacto también tributario que vamos a tener las empresas y las personas naturalmente, ya sea por altas o bajas de ingresos o porque sencillamente hubo una suspensión de pago por un tiempo determinado. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros y espero aprovechen al máximo esta oportunidad que tanto CAMEXPA como el TEC de Monterrey nos brindan a todos. Muchísimas gracias. Adelante, Yeroisi, perdón. Bueno, a continuación le damos la palabra a Arturo para que presente al doctor Blando, vicerrector de Educación Continua. Bien, bueno, Jorge Blando se graduó como ingeniero mecánico administrador y maestría en administración de empresas por el TEC de Monterrey. Ha servido a la comunidad TEC durante los últimos 26 años generando recursos económicos bajo la campaña Sorteo TEC con el compromiso de transformar vidas dentro de la organización. También ha sido director general de Sorteos TEC de 2003 a 2017. Es líder fundador de Sorteos Universitarios, integrado por 3 instituciones educativas de educación superior, con esfuerzos de recaudación de fondos a través de rifas. Adicionalmente, desde 2015, ha liderado las entidades generadoras de valor como NIC México y el Plan de Inversión Educativa. Desde 2017 colabora como vicerrector de Educación Continua. Su mayor interés es servir en la transformación de la institución y de México. Le damos la palabra entonces a Jorge. Gracias, Arturo. Ya me estaba acelerando, ¿verdad? ¿Será que los tiempos del COVID nos hacen a todos querer ir un poco más rápido, verdad? Pero bueno, me da muchísimo gusto saludarlos. Un saludo muy afectuoso desde Monterrey, desde mi casa, su casa, porque bueno, estamos todavía quedándonos en casa para contribuir a ayudar a que esta situación específica, especial que estamos viviendo hoy en el mundo, pues no vayamos a contagiar a otros o nos vayamos a contagiar. Agradezco muchísimo a Ricardo Alemán, presidente de la Cámara de Comercio de Industrias de Inversión en México-Panamá, por esta invitación y este trabajo, colaboración conjunto que estamos haciendo. También, desde luego, agradezco a Amanda Barraza, con quien me va a tocar compartir pues, este espacio de reflexión, y desde luego también al embajador de México en Panamá, Luis Manuel López Moreno, y a cada uno de ustedes por el tiempo que nos dedican y darnos la oportunidad de entrar a sus hogares o a sus espacios de trabajo, si es que están ya en su lugar de trabajo. Bueno, pues efectivamente lo que se trata el día de hoy es de tener una conversación donde compartamos algunas reflexiones y podamos a partir de ahí dar alguna luz de
¿Qué cosas debemos de cuidar ante este fenómeno que estamos viviendo? Lo primero que yo quisiera decir es, pues desde luego, la situación de México y Panamá es un poco, a pesar de que todo el mundo está viviendo algo similar, es un poco distinta. Creo que hemos actuado en cada país en función de sus propias decisiones. Debo decir que en el mundo, todos ustedes saben, traemos ya 5.6 millones, ya estamos arriba de los 5 millones de contagiados, con más de 348,000 muertes. Y bueno, pues México y Panamá no han sido ajenos a ello. Nada más como el dato, México tenemos al último reporte más de 70,000 contagiados y lamentablemente más de 7,000 fallecidos, con una alta tasa de fallecimiento que hay que señalar, que refleja algunas debilidades de nuestra población y de nuestro sistema y capacidad de enfrentar estos retos a nivel de salud. Revisando datos recientes de Panamá, estamos hablando un poco más de 11,000 casos y lamentablemente también 300 fallecimientos. Lo interesante es que yo, revisando un poco las curvas, las gráficas, lo que observé es que en México todavía no hemos tenido el pico más alto, al menos a como ve uno la curva, todavía no se percibe tan claro que se haya podido aplanar esta curva, pero a nivel país, sin embargo, en ciertas ciudades del país es donde está el foco de mayor atención, como la Ciudad de México, como Baja California Norte, en fin, algunas ciudades específicas. En otros estados, afortunadamente, se ha podido tener un razonable control de la epidemia. En el caso de Panamá, percibo que sí ha tenido picos y bajones, y entonces podríamos interpretar que ha habido estrategias diferentes, situaciones diferentes. Bueno, eso pues tendremos que analizar con un poco más de calma. Pero lo que yo sí creo es que el COVID-19, que es una situación totalmente global y ajena a nuestros planes. Recordemos estos planes estratégicos que empezamos a elaborar seguramente a inicios de año. En nuestro caso, en el TEC, lo hacemos a mitad de año por un tema de año académico. Claramente están siendo impactados por esta situación y por este fenómeno. Pero yo sí quiero darle una mirada optimista y no optimista basado en una ilusión, sino creo yo que esta situación nos da la oportunidad de tener un replanteamiento de cómo las organizaciones y las personas debemos ser. A mí sería muy lamentable que después de este tiempo en el que hemos estado muchos días encerrados, nosotros en el TEC de Monterrey anunciamos desde el 12 de marzo de que a partir del 14 iba a ser el último día de clases presenciales y nos íbamos a ir a un modelo flexible, digital, con nuestros colaboradores y con nuestros alumnos. Y así hemos estado durante todo este tiempo. Y claro, la vida nos ha cambiado dramáticamente, pero sería muy lamentable que no aprovecháramos esta oportunidad para hacer una profunda reflexión y transformación, primero personal, en lo individual, en lo familiar, pero también las organizaciones. Y es aquí donde un grupo de expertos del Tecnológico de Monterrey, formados por el TEC Salud, que es esta rectoría que tenemos encargada de cuidar la salud y el bienestar de la gente mejor que nadie, así como del Tecnológico de Monterrey, con varias de las escuelas que tenemos, como la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, han estado trabajando muy activamente. Y lo que les voy a platicar no es fruto de mi pensamiento, sino fruto del pensamiento de nuestros expertos del Tecnológico de Monterrey. Ellos hemos ido acuñando un concepto que le llamamos la reapertura consciente. Hay una gran oportunidad en el mundo, todos necesitamos reaperturar, necesitamos reactivar desde luego la economía, entendiendo que son dos conceptos diferentes, pero para hacerlo hay maneras de hacerlo. Y ahí hay una gran oportunidad para que las organizaciones seamos conscientes de que la reapertura puede ser un mecanismo para diferenciarnos de otras organizaciones. Consciente porque no se trata solo de reaperturar, se trata de poner al centro al ser humano y plantear cómo esta reapertura consciente debe de implementar una estrategia, un plan que proteja la salud de nuestros colaboradores, de nuestros clientes y de nuestros proveedores en toda la cadena de valor. Que reactive el empleo, por supuesto, pero que también minimice el riesgo de un repunte de la pandemia del COVID-19.
Y pongo énfasis en esto porque, desde luego, hay que reconocer que la pandemia es un fenómeno con el que tendremos que aprender a convivir durante un periodo indeterminado de tiempo. Nadie puede decir cuánto tiempo va a durar esto. Y es básico comprender que la pandemia no termina con la reapertura. Hay una falsa creencia, hay una sensación de que cuando ya el gobierno autorice que podamos abrir, es que ya no hay ningún mal. El virus va a continuar ahí, ya que no existe al momento un tratamiento específico ni una vacuna contra el COVID. Obviamente hay investigaciones que nos dan esperanza, pero a la fecha no hay tratamiento y no hay vacuna. Entonces, esta reapertura consciente, desde luego que tiene que respetar las directrices emanadas por las autoridades gubernamentales de cada país y de cada localidad. Pero tiene que ir más allá, tiene que considerar siempre la prudencia basada en la evidencia, basada en datos para tomar decisiones adecuadas. De esta reapertura y hasta la aparición que haya de una vacuna para el COVID, tendremos una nueva realidad en nuestras costumbres de socialización que nos obliga a protegernos y a proteger a los demás, pero hago mucho énfasis en que no podemos regresar como ciudadanos queriéndome solo protegerme yo. No debemos de ser más egocéntricos, debemos de reconocer que hay que protegerme yo y tengo que proteger a los demás, que estamos juntos en este planeta. Y entonces nuestra reapertura consciente desde las organizaciones tiene que ser cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos. Y eso implica cambios en protocolos, en guías y en maneras de hacer las cosas. Todos somos responsables de todos hoy más que nunca. Solo con la acción colectiva y responsable de los individuos y de las organizaciones reduciremos los impactos de la pandemia. Las pandemias, como ustedes saben, tienen oleadas de reaparición con un comportamiento de contagios que puede ser similar al inicial en 2 hasta 3 o más ocasiones, hasta que se convierte en un fenómeno endémico o una enfermedad de aparición común en ciertas temporadas, como pudieran ser la influenza o la gripe estacional. El momento adecuado de una reapertura, entonces, no es una fecha específica, no es solo cuando el gobierno lo indique, es cuando la organización esté lista para ello. Y deben considerarse algunos indicadores. Nosotros en el TEC traemos muchos indicadores, pero al menos por señalar algunos, los más relevantes es cómo está el crecimiento de casos nuevos en tu localidad. ¿Qué tanto se están disminuyendo los casos en las últimas 2 semanas consecutivas? ¿Cómo está desaturado tu sistema de salud? Que la capacidad del sistema de salud tenga al menos disponible un 30% de la capacidad de recibir todavía para atender pacientes del COVID. Porque si ya está en un nivel arriba del 70%, se puede desbordar. Y recuerde que si no hay atención adecuada, la probabilidad de que una enfermedad de este tipo se convierta en un deceso se incrementa. Acabo de conversar la semana pasada con un grupo de industriales el viernes de la ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza de México al norte con Estados Unidos, y lo que me decían es que era una empresa que tenía su trabajo de manera esencial y se contagiaron 16 trabajadores. Lamentablemente, los 16 trabajadores acabaron en hospital y terriblemente los 16 fallecieron. Y son personas de promedio de edad de 40 años. Entonces, es un hecho, es un fact de que mientras el virus esté, tenemos que responsabilizarnos de los demás y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger y garantizar la salud de ellos y de nuestros clientes y de nuestros proveedores. El momento entonces adecuado de la reapertura, pues como les dije, no es esa fecha específica, sino cuando está el crecimiento de casos nuevos controlado, es decir, que está una disminución en 2 semanas, cuando la capacidad del sistema de salud público está en una capacidad de poder atender todavía un 30% de pacientes, y cuando en la economía se debe de analizar el impacto económico general en la fusión de empleos, en la aportación al PIB y en las exportaciones, sobre todo en el caso de México, que es claramente súper relevante. Y hay que ver el riesgo por sector. Por eso, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, el TEC Salud, con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, el TEC, en equipos multidisciplinarios, están trabajando para dar recomendaciones.
a los estados, a las empresas, dependiendo de su sector, dependiendo de la situación de su localidad, de la saturación del sistema de salud, de las tendencias, de los fallecimientos. En el caso de México, tenemos que hacerle más caso a los fallecimientos porque no hemos utilizado una estrategia de pruebas. Entonces, lo más confiable, desafortunadamente, es el fallecimiento y hay que tomarlo bajo ese indicador y generamos márgenes de error y de corrección por retrasos en reportar la información en nuestro país. Así es que la forma de llevar la reapertura consciente deberá tomar en cuenta para los diferentes sectores cuáles son los factores de riesgo de infección. Y no es lo mismo en una empresa el trabajador de limpieza que el trabajador de enfermería, que el trabajador que atiende al cliente, que el colaborador que está en unas oficinas, digamos, centrales de riesgo de infección. Y es distinto dependiendo de la actividad del colaborador. La importancia que tiene la economía y los protocolos específicos de protección. De tal manera que al cumplirse las condiciones sanitarias para proceder a una reapertura, la reapertura consciente debe ser gradual. Hay este modelo israelí del Instituto Weizmann que parece muy interesante, que incluso en el TEC van a incorporarlo, de 4-10, ¿verdad? Y también de ajustarse a la realidad de cada localidad, de cada país, de cada municipalidad, de cada estado, cada región. Así que yo creo que la reapertura consciente es una gran oportunidad para traer datos a la evidencia y datos a la toma de decisiones, para no irnos en automático como una organización. Si el gobierno decide ya se puede aperturar, yo creo que vale la pena que cada organización tenga un plan estratégico integral que considere diferentes indicadores, diferentes factores de riesgo, diferentes elementos de impacto en el sector económico de su región, de su país, y a partir de ahí, con ciertas guías y protocolos, aprovechando lo que ya existe en la Organización Mundial de la Salud, aprovechando lo que muchas organizaciones han estado definiendo, el propio TEC está lanzando su playbook y su protocolo para las múltiples actividades que tiene una universidad como el TEC de Monterrey, y se la estamos ofreciendo a las organizaciones. Y algo muy importante, y con eso quisiera terminar mi participación. El acceso a la información que tenemos del COVID-19 es distinto en función del nivel de las personas. Creo yo que las personas que están educadas, que tenemos la posibilidad de tener acceso a información, tenemos la mayor conciencia de lo que estamos enfrentando. Pero tenemos un grupo de la población muy importante que lamentablemente vive el día y que no tiene toda la información y que no está tomando las medidas adecuadas para protegerse. Y esto puede complicar de manera muy importante las reaperturas y la reactivación finalmente de la economía. Así que yo creo que hay un tema muy importante de educación. Hay un tema de enseñar a toda la población y comunicar cómo tenemos que vivir hacia esta nueva normalidad, en qué consiste el virus, cómo te puedes proteger, cómo puedes proteger a tu familia y cómo puedes proteger a otros. Y me parece que el rol de los líderes de las organizaciones hoy tiene que ir más allá de generar solamente los dividendos para los accionistas, que son súper importantes, y de sostener a la compañía para sostener las fuentes de empleo, pero también podemos impactar de manera fuerte a toda la población. Voy a poner el ejemplo del Grupo Puerto Liverpool, una tienda departamental muy importante en nuestro país, que tiene 70,000 colaboradores y que han tomado la decisión de que esos 70,000 colaboradores los van a formar, los van a capacitar en qué consiste el COVID, cómo pueden tener guías, protocolos, porque esos 70,000 en promedio tienen 4 o 5 personas en su familia, es un impacto a 350,000 mexicanos, más todos los proveedores que surten a la tienda departamental, más todos los clientes. Si el Puerto Liverpool, como una organización consciente, hace una buena labor en su reapertura, puede impactar en millones de mexicanos. Y ese es el poder transformador que tienen las organizaciones, no solo de ver hacia el interior de su núcleo de negocios, sino pensar en el impacto y en ocupar los espacios de liderazgo que quizás algunos líderes de gobierno, de salud, no estén cubriendo del todo. Creo que ahí es donde la unión entre gobierno, público, privado puede contribuir de manera significativa a hacer que las cosas funcionen. En particular, en el gobierno de
México ha habido una gran colaboración entre el gobierno federal, entre la iniciativa privada, las academias y también los gobiernos estatales. Claro, siempre hay temas de desajuste, de falta de comunicación, pero si algo yo he percibido es que hay ese deseo de provocar una solución común y de cada quien asumir el rol que nos toca y nos corresponde como líderes en nuestras organizaciones. Pues ese es un poco el pensamiento que yo les quería compartir de cómo el TEC de Monterrey está viendo esta situación como una oportunidad para ser organizaciones más conscientes y ser personas más conscientes y contribuir a la solución de esta pandemia global. Pues le regreso la palabra ahora a Yeroisi para que continuemos con este espacio de reflexión. Estás, creo, en silencio. Ahora sí, ya. Listo, muchas gracias, ingeniero Blando, por todo lo que compartió con nosotros. Ya tenemos algunas preguntas, pero vamos a dejarlos para pues la fase final. Y bueno, a continuación les voy a hablar un poquito de toda la trayectoria importante y significativa que ha tenido la licenciada Amanda Barraza, asociada senior de Morgan & Morgan con más de 20 años de experiencia de derecho tributario. Ha sido asesora de ingresos también, gerente de impuestos en las Big Four, iniciando en Ernst & Young y Deloitte. Luego de ejercer como gerente senior de impuestos de Pricewaterhouse, se integra con el equipo de firma líder de abogados de Panamá, Morgan & Morgan. Le doy la palabra, licenciada Barraza, bienvenida. Muchas gracias, Yeroisi, y a todos los que nos acompañan hoy. Me encantan las palabras de Jorge porque es tan multidisciplinario el efecto del COVID como jamás algo pude imaginar en mi vida que iba a poder. Y uno de los aspectos que a mí llama la atención es, obviamente, el aspecto tributario. Me hace feliz estar con ustedes porque, bueno, nací en México, soy mexicana y todo lo que tiene que ver con México llena de felicidad mi vida. Así es que vamos a compartir nuestras reflexiones en este espacio, viéndolo como una oportunidad para mejorar que hemos identificado en las empresas ante estos desafíos. Yo no he visto todavía ningún país que les haya dicho a ustedes que como contribuyentes, olvídense del 2020, ustedes no van a pagar nada, ni tienen que reportar nada. A nadie le han dicho eso. O sea, a pesar de los retos que estamos enfrentando, las obligaciones que tenemos de informar y de pagar subsisten. Que se han aplazado o se han relajado un poco los plazos, sí, pero las obligaciones nadie las ha quitado. Yo no lo he visto y no creo que vaya a ocurrir. Entonces, ante estas responsabilidades, hemos desarrollado estos 6 puntitos como una manera de contribuir a la reflexión, como dice Jorge, y ver dentro de nosotros, como cada contribuyente o cada empresa, lo que podemos mejorar y administrar a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Y eso me gusta de alguna manera porque nos hace ser mejores. Tenemos una oportunidad de ser mejores y a una velocidad como nunca antes habíamos visto. A ver, para nosotros en Panamá, la crisis inicia en la segunda mitad del mes de marzo, pero ya en la segunda mitad del mes de marzo, nosotros deberíamos como contribuyentes haber reflexionado cuál era nuestro estatus. Ya teníamos nuestros estados financieros auditados del 2019. La respuesta aquí puede ser el 50%, cuidado que menos, de los contribuyentes ya tenían sus estados financieros listos, porque en Panamá estás obligado a tenerlos hasta 120 días siguientes del año calendario. O sea, en Panamá tenemos hasta el final de abril para tener estos estados financieros auditados listos, pero ya a mitad de marzo el trabajo debió haber estado bastante adelantado. Tenemos estudios de precios de transferencia listos al 2019,
Deberíamos tenerlo porque ya hicimos una serie de transacciones con partes relacionadas fuera de Panamá. ¿Y qué valor usamos? Ese estudio debió estar listo también. Ya tendríamos un borrador de declaración jurada de rentas listo. Eso es un poco más difícil si no tenemos los estados financieros, pero alguna idea deberíamos haber tenido. Como contribuyentes, ¿cuál era nuestro estatus? ¿Teníamos algún arreglo de pago con la autoridad tributaria? Ojo que en Panamá el año pasado se declaró una amnistía precisamente porque, bueno, se viven momentos económicos difíciles. Entonces, la autoridad tributaria, como una estrategia de recaudación, declaró esta amnistía que permitió que muchos contribuyentes hicieran arreglos de pago bastante cómodos, atractivos, sin recargos ni intereses. Y esto permitía que, pues, si estábamos morosos o omisos, nos pusiéramos al día. ¿Pero qué creen? Igualmente, a mitad de marzo se declara una segunda amnistía que nos permite que si nos habíamos atrasado hasta finales de febrero, aún podemos ponernos al día sin recargos ni intereses y haciendo arreglo de pago que se puede extender hasta final de diciembre. Y aquí ven de inmediato las oportunidades que presenta la crisis. Si ustedes no aprovechan una amnistía el año pasado, todavía este año tienen una amnistía. Hay oportunidades de hacer arreglo de pago, organizar sus obligaciones, hacer un buen análisis de dónde estaban parados antes del COVID, para que entonces ahora veamos qué ocurre cuando ya nos enfrentamos al COVID. Aquí tenemos diferentes tipos de contribuyentes, los que les tocó cerrar por instrucción del Ministerio de Salud y los que pudieron seguir abiertos, como en muchos países, los que se dedican a salud y a alimentos. ¿Y qué ocurrió con los que nos tocó cerrar? ¿Seguimos con nuestro departamento de contabilidad funcionando? Esa es una buena pregunta. Aquí en Panamá, un 20 de marzo, un viernes, sale la instrucción, las empresas tienen que cerrar, cuarentena total, y yo me imagino a un departamento de contabilidad, una señora que agarra su cartera y se fue, apagó la luz, se fue, y ahí se quedó la empresa hasta el día de hoy, que todavía está cerrada. Pero hubo muchas empresas que pudieron seguir facturando luego de la crisis. Tenían de forma electrónica la manera de seguir funcionando, aunque sea parcialmente, otras totalmente, dependiendo de si te dedicas a la venta de bienes o servicios. Y ahí venimos con la misma pregunta. Esas que cerraron, que tienen su contabilidad funcionando de alguna forma, como digo yo, a control remoto, que siguieron facturando porque tuvieron esa posibilidad de generar ingresos entre marzo y hoy, ya tienen el estudio, y este estudio es súper importante. No podemos pensar que vivimos en un mundo de transparencia fiscal, que tenemos transacciones con diferentes partes alrededor del mundo, que son partes relacionadas nuestras, y no tengamos el estudio de transferencias listo. Estamos hablando de mayo. Debe estar listo. Ese estado financiero 2019 puede estar listo. Aquí el reto con el estado financiero es que si no lo teníamos listo antes de COVID, ahora con la cuarentena total, dependemos mucho de asesores externos que no tienen salvoconducto para circular en la ciudad. ¿Cómo te van a preparar ese estado financiero? Pues hay unos que han encontrado la manera de tratar de solucionar este tema, pero no ha sido fácil. De nuevo, son retos que nos han convertido de la noche a la mañana en mejores personas y mejores profesionales, en súper profesionales, diría yo, porque a pesar de todo, estamos tratando de cumplir, porque las obligaciones no se han eliminado. Recuérdenlo, tenemos las obligaciones. ¿Y qué ocurrió? Que si cerramos desde marzo, 20 de marzo, ¿los formularios se siguieron preparando o no? Tú estás generando información. Dijimos que tu departamento de contabilidad de alguna manera funciona, a lo mejor estás generando algo de ingresos y estás facturando, definitivamente tienes gastos. Entonces,
esos formularios, esa información para crear los formularios, ¿los estábamos produciendo o no? Esta respuesta aquí varía muchísimo de contribuyente en contribuyente. La autoridad tributaria alivió la obligación de la presentación de los formularios, extendió la fecha, no la eliminó. Si te extienden la fecha y no la eliminan, ¿qué significa? Que igual tienes la obligación. Entonces, ¿qué deberíamos estar haciendo? Procurando preparar los formularios. No estás obligado a presentarlo, te han extendido la fecha de presentación, pero igual lo vas a tener que presentar. Entonces, hay que encontrar la manera de funcionar. Y finalmente, pagando impuestos. La obligación de pagar en Panamá se extendió hasta el 17 de julio. Cuando lo anunciaron en marzo, sonaba lejísimos. Pero si estuvimos cerrados marzo, abril, mayo, probablemente algunos días de junio, ¿tendremos el dinero para pagar el 17 de julio? Esa es una tremenda interrogante. Y en este conjunto de aspectos es que entra en juego la gerencia tributaria. Cuando arrancó el año 2020, si el contribuyente está meses. Y dependiendo de hoy, con una proyección del año, pudiera estar incluso trabajando en una declaración de renta de cómo se va a ver el 2020. ¿Cómo son esos ingresos? ¿Cómo se están comportando? ¿Cómo se comportaron entre enero y febrero? ¿Y qué viene entre marzo y mayo y tal vez junio? ¿Cómo se comportaron esos clientes? A los clientes a los que tú más facturas. ¿Qué tal si tenías clientes hoteles? ¿Cómo van a ser esos ingresos? Clientes aerolíneas, ¿cómo van a ser esos ingresos? ¿Cómo han sido? ¿Cómo se están comportando los clientes que te pagaban más pronto? ¿Se están demorando o han mantenido el comportamiento? ¿Y cómo les está yendo a tus clientes? Ellos cerraron, están abiertos, están trabajando en línea. ¿Cómo le van a tus clientes con sus clientes y sus proveedores? Esas respuestas hoy muchos ya lo deben tener si están trabajando en gerencia tributaria. Deben hacerlo. Igualito con los costos y los gastos. Ustedes arrancaron el año con unos costos y gastos previstos, pero han surgido unas novedades entre marzo y mayo y junio que ustedes tienen que tomar en cuenta. Probablemente lo que ustedes pensaron que iban a tener de cuentas malas en el 2020 se va a superar. Sin ser genio. Aquí la parte genial será poder determinar un monto bastante cercano a la realidad. Pero esto te va a impactar seriamente tu resultado a final del año y por lo tanto va a tener un impacto tributario. Las medidas COVID. Ricardo al principio cuando inauguró el evento nos decía hay unos costos importantes de adecuación a las medidas COVID. Jorge también nos decía qué importante es la bioseguridad. Prácticamente no vas a poder regatear, o sea, no puedes minimizar el costo de una medida COVID implementada a tiempo, porque el costo de no implementarla va a ser mayor. Pero entonces aquí también vas a tener que poner un número que te va a impactar en el resultado. ¿Qué va a ocurrir con el arrastre de pérdidas de años previos? Probablemente te va a ayudar a reducir un poco tu impacto tributario. En Panamá estamos hablando de la posibilidad de que el arrastre se pueda utilizar en su totalidad, porque aquí se utilizan porciones divididas en los siguientes años. Aquí hay un carry forward. Y el financiamiento
no lo descarto como otro impacto novedoso, porque el que revisa su plan o su presupuesto del 2020 y se da cuenta que probablemente no le va a alcanzar el flujo, va a necesitar financiamiento. Lo va a necesitar, ya sea porque va a tener que pedir arreglo de pago a la autoridad tributaria o porque va a tener que acudir a la banca o algún otro medio de accesar a recursos. Hoy ya todos deben hacer esto. ¿Cómo llegamos a este mundo ideal que a mí me gusta de la gerencia tributaria? Primero, que es multidisciplinaria. Aquí no hay una sola empresa que tenga una persona tomando la decisión tributaria, y menos en tiempos de COVID. En tiempos de COVID, ustedes van a tener que integrar no solo a los gerentes administrativos, de contabilidad, de recursos humanos, el de mantenimiento, el de operaciones, todos tienen que aportar en este brainstorming y decidir entre todos la mejor forma de disponer de los fondos que tengan para enfrentar todos estos retos. Quedan por detallar tantos impuestos que pueden impactar a las empresas y hacer el análisis de cómo van a hacer esos pagos de impuestos, cómo ustedes van a administrar el impacto. Pueden decidir, bueno, impuesto de inmueble lo puedo pagar en una sola vez en el año, con un 10% de descuento, o me tocará pagarlo cuando toca porque no tengo el dinero, o arreglo de pago. Hoy tienen que estar tomando esas decisiones. Nosotros a los clientes les decimos, la mitad del año es excelente para que ustedes revisen cómo se está comportando su impacto tributario, todas sus contingencias tributarias. Revisen sus ingresos. Esos son ingresos que estaban sujetos a un convenio de doble tributación, por ejemplo, como el que tenemos con México. A ustedes les está reteniendo su contraparte de México cuando ustedes cobran una factura, y si lo someten al convenio, probablemente la retención es 0, o probablemente es una tasa muy inferior a la que estarían pagando si no usan el convenio. Cuando ustedes hacen esas reflexiones a mitad del año, desde el punto de vista tributario, ustedes tienen la oportunidad genial de ir corrigiendo en el camino, y se los recomiendo. Lo hacen ustedes solos en sus empresas como contribuyentes, o lo pueden hacer igualmente con la ayuda de un tributarista que los acompañe en las reuniones, obvio, con derecho a voz. Y les aseguro que el día que se acostumbren a trabajar gerencia tributaria, no lo van a abandonar, porque es una manera de tener un pulso correcto de lo que están haciendo en la empresa, sobre todo minimizando las contingencias tributarias, que en el caso de Panamá es más terrible tratar de corregir algo que reportar a tiempo o a destiempo, pero corregir algo que hicimos mal es muy complicado, además de costoso. Mis palabras finales, trabajemos un poco más gerencia tributaria. COVID nos está dando esa oportunidad. En realidad, sin COVID, siempre es recomendable la gerencia tributaria, pero en estos tiempos es mucho más necesaria. Revisar los calendarios con tantas prórrogas que han ocurrido y que seguirán ocurriendo, hay que estar pendiente. Ir monitoreando cada 15 días o cada mes su nuevo plan gerencial de los tributos que están expuestos a esa organización, porque ya les digo, no les incluí todos. Aquí deberíamos estar hablando de contribuciones de seguridad social, deberíamos estar hablando de impuestos municipales, de tantos otros tributos, pero quise abarcar principalmente impuestos a la renta, que es el que usualmente pues, más llama la atención. Con esto, Yeroisi, yo pienso que ya podemos dar apertura a la etapa de preguntas y respuestas para poder atender a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Bueno, vamos con la primera pregunta. Es para el ingeniero Blando. Recomendaciones para la apertura de los negocios fuera de lo que dice el gobierno. Bueno, no es que esté fuera, sino más bien es además de, es decir, hay que seguir lo que la autoridad gubernamental nos establece, ¿no? Pero creo que un negocio consciente o una
empresa consciente es aquella que se reta a buscar de qué forma va más allá de solamente cumplir con la ley o cumplir con la autoridad. Recuerden que las autoridades tienen que dictar normas generales, pero cada negocio tiene sus particularidades. Voy a poner el ejemplo del TEC. Pues sí, podemos tener el mensaje del gobierno federal de que ya podemos aperturar. En nuestro caso está establecida la educación como de las últimas actividades. En México tenemos un semáforo y si está el semáforo verde, entonces ya se puede reanudar la actividad de la educación. ¿Por qué? Porque se parte de que es un grupo donde en un salón de clases hay un grupo de jóvenes, donde hay un maestro, el maestro a veces es de una edad de 60 años, que es población un poco mayor riesgo, entonces pues, establece una generalidad. Pero hay muchísimos temas específicos en una universidad. ¿Cómo llega el alumno, el estudiante al TEC? ¿Qué protocolos debe tener el alumno? Si utiliza un vehículo de transporte de la universidad, ¿qué protocolos tiene ese camión? Si va a utilizar transporte público, ¿cómo se cuida él? Si el acceso, por ejemplo, en nuestro caso, con colaboradores estamos pensando que primero no vamos a entrar todos al mismo tiempo, seguramente nos vamos a apoyar en algunos modelos, como comenté, el del Instituto Weizmann, pero también puedes fracturar, poner la hora de entrada diferente, ¿verdad? Para no saturar los accesos al campus, por ejemplo. ¿Qué pasa con los restaurantes? ¿Qué pasa con los comedores, ¿verdad? Que tenemos? ¿Qué pasa con las residencias? ¿Qué pasa con los laboratorios? ¿Qué pasa con las actividades deportivas? Es decir, aun cuando la norma general del gobierno marque algo para las universidades, tenemos que ir a la particularidad de cada uno y a partir de nuestra situación y basado en datos, tomar decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos alumnos tendríamos que tener en el salón? Pues a lo mejor todavía son decisiones que se están explorando en el TEC, porque todavía no hay una apertura, una fecha establecida, pero existe la posibilidad de ser un modelo híbrido, donde a lo mejor algún estudiante que decida yo prefiero quedarme en casa y seguir tomando mis clases en el formato digital. ¿Por qué? Porque vivo con mis abuelos y mis abuelos son población de riesgo. Entonces yo no voy a estar yendo tranquilo al TEC, teniendo contacto con mis compañeros, aún con las medidas de seguridad. Entonces, existe la posibilidad que como institución educativa tengamos que adaptarnos a diferentes modelos. Entonces, la norma general, pues la podemos cumplir muy fácilmente, ¿no? Abrimos cuando el gobierno dice con el cubrebocas y la sana distancia de 1,5 metros. Venga. Y termómetros para la entrada. Venga, lo hacemos. Son jóvenes. Se nos olvidó que nosotros fuimos jóvenes. Lo que los jóvenes quieren hacer es salir a jugar fútbol. Lo que los jóvenes quieren salir es ir a besar a la novia. Lo que los jóvenes quieren hacer es seguir su vida normal. Entonces, aun cuando la norma general esté establecida, creo que una empresa o un negocio consciente debe ir un poco más allá. Y eso pasa en el TEC, pasa en cualquier institución, pasa en cualquier negocio. Y yo creo que los clientes van a buscar negocios que estén libres de COVID. Es decir, yo me he dado cuenta, ahora que yo he pedido servicio de los domingos de comida en casa, pues me doy cuenta que hay negocios que se adaptaron más rápido que otros, ¿eh? Y lo ves desde la persona que llega, que trae guantes, que su careta, que te pone a la tarjeta de crédito, le pone ahí el gel antibacteriano, no sé. Te das cuenta quién está poniendo con más atención y seriedad el cuidado de mi salud y de mi familia. Entonces, el mensaje que quiero transmitir es, no vayamos a solo cumplir con lo que nos recomienden. Creo que si ayudamos al gobierno yendo más allá, ayudamos a que la población esté más sana. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, paso a unas preguntas para la licenciada Barraza. Tenemos aquí una pregunta de el licenciado Galíndez. Estamos atentos sobre el nuevo plazo de presentación del informe de precio de transferencia. ¿Por qué no se extendió el plazo de la presentación 3 meses después del 17 de julio? Dice también el señor Galíndez que una consulta, el informe de precios de transferencia no contempla las transacciones con partes relacionadas que nos recomienda.
Sí, y aquí hay otras de Carlos que también van enfocadas en este tema de la falta de certeza jurídica por parte de la autoridad tributaria para echarnos una manito con todos estos retos. Bueno, sí, la verdad sea dicha, en el caso de Panamá, las disposiciones legales que pueden servir de fundamento para un contribuyente en las actuaciones y todas estas planificaciones que hay que hacer no han ocurrido con la velocidad que nos hubiera gustado. Y esa falta de agilidad nos ha creado ciertas incertidumbres. Y esto confirma más nuestra tesis de que el que comenzó el año gerenciando tributariamente su empresa, hoy, a pesar de que no hay una fecha de prórroga para la presentación del formulario 930 de precios de transferencia, a pesar de que la fecha de vencimiento de las declaraciones de renta como quedó prorrogada es 30 de mayo, o sea, en unos escasos 4 días, el que comenzó el año de una forma estratégica, gerenciando sus contingencias tributarias, y esas principalmente se enfocan de COVID lo ha demostrado, creando sus contingencias. Pero no, y si la autoridad tributaria no puede producir las normas que sustentan con un fundamento legal sólido las prórrogas, las dispensas, vas a tener una contingencia bien seria. No vas a dormir, es la verdad. Hay que darle la mano. Hay un grupo de tributaristas panameños que están apoyando a la autoridad tributaria con las sugerencias, y aún a pesar de eso, la agilidad no cuenta con la velocidad que hubiéramos querido. Sí se necesita más certeza jurídica, sí se necesita más velocidad. Es una debilidad que tenemos ahora mismo, lo reconocemos. Y esto sustenta una vez más lo importante que es gerenciar tributariamente. ¿Alguna otra, Yeroisi? Sí, bueno, también tenemos, bueno, allá aquí les preguntaron sobre nuevas medidas COVID y pues se les va a estar mandando por correo a los que así lo soliciten. También tengo una pregunta aquí, pueden los dos pues aportar algo. Me dicen, ¿han monitorizado el incremento de casos en el último fin de semana? Bueno, tras la apertura del primer bloque en Panamá. ¿No creen que debemos pensar que es que el gobierno puede retrasar la apertura del bloque 2? La verdad es que esas consideraciones son muy, muy complejas por los indicadores que hay que revisar. No me siento una autoridad para decir cuándo se abre el bloque 2, pero sí me llama la atención a lo que dijo Jorge, que es igualito en Panamá, Jorge, y es lo siguiente. El gobierno puede decir que hoy se abre el bloque 1, las actividades tal, tal y tal, y no van a abrir si no están preparados, no tan locos. Este es un tema de supervivencia. Entonces, bueno saber que el Estado piensa que ya puedo abrir, pero es que yo voy a abrir cuando yo pueda abrir, independientemente de eso. Yo tengo que estar preparado. Es que si no, mi operación puede desaparecer. Lo que logré que sobreviviera marzo, abril y mayo, si no abro bien, pues desaparece en junio. Entonces eso no tiene lógica. Y a mí sí me complica un poco decir qué bloque tiene que abrir cuándo. Me llamó mucho la atención unas declaraciones del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, cuando él decía, solo ustedes saben quién puede ir a teletrabajo y quién necesita obligatoriamente presentarse en su puesto de trabajo. Solo ustedes lo saben, yo no lo voy a decir ni se los voy a decir. Lo que sí les digo es que el que sale, preferiblemente salga caminando, en bici, en moto, evite transporte público y tome todas las medidas sanitarias que nos han dicho todo el tiempo. Porque al final,
si sabemos que no hay vacuna y que así vamos a vivir hasta final de diciembre, pues es tomar las medidas. Y la verdad, no convertirse en efecto multiplicador de contagios, sino al contrario, efecto multiplicador de gente sana. Ese es el reto. Y nos va a tocar a nosotros como sociedad civil, como empresa privada, tomar esas iniciativas. Todas estas, miren, toda la agilidad viene de parte de la empresa privada. El Estado siempre le toma un poquito más de tiempo moverse. No sé qué piensas, Jorge. Sí, no, me encantó tu respuesta y desde luego, pues esto le toca más a los expertos, pero sí se ha notado que cuando ha habido reapertura, nosotros tenemos el estado de Texas muy vecino, cuando inició la reapertura ya tuvo un repunte otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un tema de capacitación y de concientización a la ciudadanía. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles rápidamente unos, un segundito, unos indicadores. Ahí vamos, ahí están. Sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí los ven, Amanda? Sí, sí se ven. Perfecto. A ver, nosotros decimos que la reapertura consciente debe ser basada en evidencia, en datos. Este es el tipo de indicadores que estamos con la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Escuela de TechSalud analizando para recomendar a los estados de nuestro país. El crecimiento de nuevos casos, el crecimiento de decesos, el nivel de transmisión, la famosa R, la infectividad, la tasa de mortalidad, el rezago en la confirmación de casos, el grado de distanciamiento social, porcentaje de reducción de contacto de la población en general, factor de expansión, el efecto de saturación del sistema de salud, el tiempo promedio de duración de la infección, la tasa de hospitalizaciones, el impacto económico, el riesgo sectorial. Es decir, tenemos que tomar decisiones basadas en datos, porque si no estamos, pues queriéndole en México decimos pegarle a la piñata con los ojos vendados, ¿verdad? Pues si no ves, pues a lo mejor le pegas y la rompes, pero no le vas a dar. Es muy probable que no le des. Así que lo que estamos tratando de hacer en el TEC de Monterrey es ese acompañamiento desde las escuelas a las organizaciones, a los estados que nos lo piden para decir, oye, vamos a hacer tu modelo y vamos a darte tu recomendación en función a las detecciones de riesgo. Entonces, porque sí, si lo hacemos irresponsablemente y además descoordinadamente gobierno y sociedad civil, lo más probable es que generemos un caos que vuelva a traducirse en otro pico en unas 2 o 3 semanas y así, y otra vez tengan que volver a cambiar el semáforo y el gobierno no tenga otra que decir, otra vez se detiene la actividad económica. Vamos a estar en modo switch on, switch off. ¿Pero de qué depende? De la conciencia que tomemos como ciudadanía. Entonces, y nosotros, organizaciones, pues tenemos la responsabilidad de influir en nuestros gobiernos, de influir en nuestro equipo, en nuestros colaboradores, clientes, para que esto no vuelva a suceder en ese nivel. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Tengo aquí una preguntita para usted. En su opinión, ¿cuál debe ser la principal acción que las empresas deberán tomar en ese sentido? Procedimientos, enfoque cliente, enfoque interno y enfoque proveedor. Esa es una buenísima pregunta y la agradezco también. Mira, yo digo que lo que tenemos que hacer en la empresa es hacer un diagnóstico de la empresa, es decir, de las actividades que tenemos y de los diferentes riesgos que tiene nuestro equipo, nuestros colaboradores, y definir en función de ello la estrategia de reapertura. Claro, siempre tienes que hacerlo, pues volteando a ver la perspectiva de la cadena de valor. Yo puedo poner un ejemplo, otra vez voy a compartir mi pantalla, porque creo que este ejemplo puede ayudar a resolver estas dudas que están surgiendo. Este es el caso, el viernes platiqué con la gente de Ciudad Juárez. Los empresarios de Ciudad Juárez es una región donde hay mucha maquila hacia el extranjero. Están con un gran conflicto porque ellos les dicen o abres ya o me muevo las plantas a otro lado. Entonces, lo que estamos ayudando a hacer un análisis de la estructura productiva del empresariado ahí en Juárez, cuál es el mapa integral de las cadenas de valor, cuál es el análisis de la cadena de valor,
vemos la infraestructura de salud del municipio, la morbimortalidad, los lineamientos, recomendaciones, revisamos y validamos los protocolos y les ayudamos a construirlos, hacemos un rediseño consciente de sus operaciones, cuidamos al personal, no solamente en salud, estrés, inteligencia emocional, qué habilidades vamos a necesitar desarrollar en esta nueva normalidad y luego cómo reactivamos la economía y cómo aceleramos al negocio, ¿no? No quise, me voy muy rápido porque sé que estamos en tiempo, pero es el tipo de cosas que hay que hacer. Hay que traer expertos que nos ayuden a meterle datos y si no, tus expertos de tu propia organización, pero sí, no abras inconscientemente. Abre con un grado de conciencia, con datos y ajustate al tamaño de negocio, de empresa que sea. No es lo mismo Cemex, FEMSA, que a lo mejor una empresa más pequeña, una pequeña y una mediana. Cada quien con los recursos que tengan y creo que la obligación de las grandes empresas es ayudar a las pymes, compartiéndoles sus protocolos, compartiéndoles sus guías. En el TEC de Monterrey les vamos a hacer llegar, Carla Díez, a los participantes que quieran, una liga de las páginas de internet donde pueden consultar dentro del TEC material que existe, que está activo por ahí, disponible para todos. Así que, bueno, eso es un poco la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, nos vamos despidiendo en este momento. Le damos muchas gracias a todos por estar aquí presentes y pues les vamos a estar informando de las siguientes actividades del TEC de Monterrey y de la Cámara de Comercio México-Panamá y de Morgan & Morgan. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, cuídense mucho.